Bien, resolvamos nuestro segundo ejercicio del tema de cantidad de movimiento. Acá el enunciado del problema me indica que un patinador de 70 kilogramos fuerza de peso está parado sobre el hielo con los patines puestos y tira una piedra horizontalmente con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Lo que nos piden hallar es la distancia que recorre el patinador, sabiendo que la piedra pesa 27 newtons. Y además que el coeficiente de rozamiento entre los patines y el hielo es de 0,02. ¿Ok? Acá ya tengo extraídos los datos del problema. Y mi primer inconveniente en este caso es el dato del peso del patinador, que tiene como unidades kilogramos fuerza, ¿sí? Vemos acá que el sistema de unidades que estamos utilizando en su mayoría es del sistema internacional. Por lo tanto, debemos convertir el peso del patinador de 70 kilogramos fuerza a un valor numérico en newtons, ¿ok? Entonces debemos hacer un factor de conversión. Factor de conversión que indica, ¿no?, que un kilogramo fuerza es 9,8 newtons, ¿sí? Eso es un factor de conversión que debemos conocer en este caso. Por lo tanto, 70 por 9,8 me da un valor numérico de 686, ¿ok? Entonces, el peso del patinador, ¿no?, en el Sistema Internacional de Unidades es de 686 newtons. Hasta acá ya tengo todos los datos en el mismo sistema de unidades, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es graficar la situación inicial y la situación final de mi problema, ¿sí? Entonces vamos a empezar a graficar tanto mi situación inicial como mi situación final. Como podemos ver en el enunciado del problema, tanto el patinador y la piedra en un instante inicial tienen una velocidad igual a 0. Por lo tanto, tanto la piedra como el patinador tienen una velocidad inicial igual a 0, porque estos permanecen prácticamente estáticos, ¿sí? Lo que nos interesa evaluar en este caso es la situación final, ya que en este caso el patinador ya empieza a, bueno, pues en este caso tirar la piedra. Y tira la piedra con una velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿sí? Este problema que estamos resolviendo ahora es muy similar al primero que hemos hecho en el anterior video, ¿ok? En este caso, el policía que estábamos hablando en el primer ejercicio, en este caso se convierte en el patinador. Y la piedra prácticamente era la bala, ¿no?, en mi primer ejercicio. El análisis es el mismo, ¿sí? Entonces vemos que acá, ¿no?, la piedra tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo en dirección hacia la derecha. Y bueno, pues por impulso y por la tercera ley de Newton, ¿sí?, vemos que el patinador se dirige hacia la izquierda. ¿Qué es lo que desconocemos de acá? Es la velocidad final del patinador. Entonces vamos a desarrollar como segundo punto la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Como segundo punto tenemos la conservación de la cantidad de movimiento. Y habíamos indicado que la ecuación que tenemos que utilizar es que cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final, ¿sí? ¿Qué sucede en mi situación inicial? En mi situación inicial no se mueve ni mi patinador ni la piedra. Por lo tanto, el término en este lado de la ecuación es 0, ¿sí? ¿Qué pasa en el otro lado de la ecuación o de la igualdad? Tengo que la masa del patinador multiplicado por la velocidad final del patinador. Y también tengo la masa de la piedra multiplicado por la velocidad de la piedra, ¿sí? El término de la cantidad de movimiento del patinador es negativo porque el patinador se dirige hacia la izquierda. Por lo tanto, este término es negativo. ¿Qué pasa con el término de la cantidad de movimiento final de la piedra? Es positivo porque la piedra en sí se dirige hacia la derecha, ¿sí? Es una regla que debemos seguir para resolver ejercicios. Por lo tanto, este término es positivo. Ahora, hasta acá ya tengo analizado la conservación de la cantidad de movimiento. Lo que no me dan como dato en este caso es la masa del patinador y la masa de la piedra, pero sí me da el peso como tal. Nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, yo puedo reemplazar la masa, ¿no?,
y reemplazarla igual a ¿qué? Al peso del objeto dividido entre la gravedad. Entonces, ordenando esta ecuación tengo que 0 es igual a menos la masa del patinador. Pero la masa del patinador es igual a ¿qué? Al peso del patinador dividido entre la gravedad, multiplicado por la velocidad final del patinador, más la masa de la piedra. La masa de la piedra lo puedo reemplazar por el peso de la piedra dividido entre la gravedad y multiplicado por la velocidad de la piedra. Vemos que acá la variable física de la gravedad se elimina y me queda ¿qué? Ojo que tenemos que hallar de acá la velocidad final del patinador, ¿sí? Porque es la única incógnita que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? La velocidad final del patinador es igual al peso de la piedra multiplicado por la velocidad de la piedra y esto dividido entre el peso del patinador, ¿sí? Reemplazando los datos que tengo en mi problema, tengo que acá el peso del patinador, de la piedra es de 27 newtons. Y también sé que el peso del patinador en el Sistema Internacional de Unidades es de 686. Y esto multiplicado por la velocidad de la piedra, que en este caso es de 8 metros sobre segundo. Entonces tengo que la velocidad final del patinador es igual a ¿qué? Reemplazando estos datos en la calculadora, tengo que 27 por 8 dividido entre 686. Tengo un valor numérico de 108 dividido entre 343, ¿sí? 108 dividido entre 343 metros sobre segundo, ¿sí? Vemos que el término de la variable hallada en este caso es positiva, ¿sí? Lo que indica que, bueno, pues después de haber sido lanzado la piedra en este caso, el patinador realmente se dirige hacia la izquierda, ¿sí? Nuevamente, si el signo me hubiera salido acá negativo, significaría que el patinador se dirige realmente, hacia la derecha y no hacia la izquierda, ¿ok? Bien, hasta acá ya tengo la velocidad final del patinador, pero eso no es lo que me pide el problema. Lo que me pide el problema es hallar la distancia que recorre luego de haber sido lanzado la piedra, ¿sí? Y esta distancia lo tengo que hallar a través del tema de conservación de energías, ¿sí? Tengo que desarrollar ese punto, ¿no? Y va a ser mi tercer punto. Conservación de energías. En donde tengo que analizar al patinador como tal, ¿sí? Yo sé que el patinador tiene una situación inicial y una situación final, ¿sí? Este es el análisis que debemos hacer en este tercer punto. Por lo tanto, debo graficar tanto mi situación inicial como mi situación final. Lo que me pide el enunciado del problema es hallar la distancia que recorre el patinador, ¿sí? Porque en este caso la superficie ya no es lisa, por lo tanto va a haber pérdida de energía, ¿sí? Entonces lo que hay que analizar acá es esta situación. La situación en donde el patinador adquiere una velocidad final analizada en el primer tramo, pero que en este caso va a ser la velocidad inicial de este segundo tramo, en donde por el coeficiente de rozamiento va a ir disminuyendo a medida que vaya trasladándose, hasta llegar a un punto en donde el patinador quede con una velocidad final igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad en este punto va a ser igual a 0. ¿Qué va a pasar acá? Ojo que también en este caso hay coeficiente de rozamiento, ¿sí? Lo que tengo que analizar en la conservación de energías es únicamente al patinador como tal. Ya no nos interesa la piedra, ¿sí? La piedra simplemente nos ha servido para desarrollar el análisis, ¿no? Y obtener la velocidad final del patinador en mi primer tramo, ¿sí? No me ha servido para nada más. Ahora esta velocidad yo la tengo que aprovechar para desarrollar nuevamente acá la conservación de energías. Entonces debo utilizar la ecuación de la conservación de energía, que me indica que las energías finales es igual a energías iniciales más trabajos externos, ¿ok? En mi situación final yo no tengo energía cinética porque la velocidad final en este caso es 0.
Tampoco tengo energía potencial porque no hay alturas y tampoco tengo energía elástica, ¿ok? Por lo tanto, este lado de la igualdad de mi ecuación es 0. ¿Qué pasa con mi situación inicial? En mi situación inicial tengo energía cinética porque hay velocidad. En otras palabras, un medio, masa del patinador, ¿sí?, multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado. Pero la velocidad inicial al cuadrado en este caso es la velocidad final del patinador elevada al cuadrado. ¿Ok? No tengo energía gravitatoria y tampoco tengo energía elástica. ¿Tengo trabajos externos? Tengo el trabajo externo y la desarrolla la fuerza de fricción. Y sabemos que la fuerza de fricción desarrolla un trabajo negativo y esta es igual a menos mu, masa del patinador, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la distancia que recorre, en este caso, el patinador. Distancia que necesitamos hallar, ¿ok? Acá ya está la incógnita que necesitamos hallar para mi problema. Ahora, nuevamente, yo no tengo la masa del patinador, pero sí puedo utilizar esta ecuación, ¿no? Ecuación que puedo manipular para reemplazar el dato del peso y el dato de la gravedad, ¿sí? Gravedad que nosotros sabemos que vale 9,81. Entonces, ordenando esta ecuación, tengo que mu, masa del patinador, pero la masa del patinador es igual al peso del patinador dividido entre la gravedad, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la distancia. Y esto es igual a un medio masa del patinador. La masa del patinador es igual al peso del patinador dividido entre la gravedad. Y esto multiplicado por la velocidad final del patinador al cuadrado. ¿Ok? Acá vemos que el peso como tal se elimina y también la gravedad. Despejando la variable que yo quiero hallar, tengo que la distancia es igual a la velocidad final del patinador al cuadrado dividida entre 2 por la gravedad y por el coeficiente de rozamiento. Reemplazando datos tengo que la velocidad final del patinador es igual a 108 dividido entre 343. Entonces 108 dividido entre 343, todo esto al cuadrado. Y multiplicado por 2, el dato de la gravedad que vale 9,81, y el coeficiente de rozamiento que tengo como dato y vale 0,02. ¿Sí? Reemplazando estos datos en la calculadora, tengo que mi respuesta es 108 dividido entre 343, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Y dividido entre 2 por 9,81 por 0,02. Dándome un resultado final de 0,25. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta y la distancia que recorre el patinador luego de haber sido lanzado de la piedra es de 0,25 metros, siendo esta la respuesta de mi problema.